anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes en el cual hemos podido transmitir nuevamente este programa de Solo el Amor Crea desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial y NS Radio, y ahora a través de nuestra aplicación NS Argentina, que pueden ustedes conseguir a través de Google Play o App Play. Van a poder estar siempre en contacto con nosotros 24 horas dando toda nuestra programación. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omar Isayala, del equipo NSE acá en Argentina. Bueno, hoy vamos a dedicar nuestro programa a la temática educativa, porque, como decía nuestro siempre recordado y amado Papa San Juan Pablo II, la educación consiste en que el hombre llegue a ser cada vez más hombre, que pueda ser más y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. Como ustedes saben, estamos en momentos de cambios culturales importantes, de nuevos desafíos en el plano educativo, y no siempre sabemos enfrentar estos cambios y estos desafíos. ¿Qué camino debemos seguir? ¿Cuáles herramientas no debemos olvidar a la hora de educar? Bueno, pues justamente para conversar sobre esto tenemos como invitado al profesor Carlos María Bula, con más de 50 años de experiencia en el campo docente, en la formación de docentes, director de escuelas por más de 20 años, con estudios en el programa de educación para el amor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, además de ser ingeniero rural, entre otras cosas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor Carlos, y qué bueno que esté con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Bueno, pues me gustaría comenzar esta entrevista preguntando un porqué básico, ¿verdad? Que creo que todos alguna vez nos lo hemos cuestionado, sobre todo los que somos de generaciones un poquito más antiguas, a las que están ahora rulando por nuestro entorno. ¿Por qué, profesor, se nos hace tan complicado o se nos está haciendo tan complicado educar a los niños y jóvenes en nuestros días? Bueno, vos dijiste que eso de la generación más antigua. Bueno, yo soy más antigua que las antiguas. Bueno, yo creo que hoy se nos hace muy difícil educar, porque se educa con el ejemplo. Y hoy nos están faltando ejemplos. El chico copia a papá y a mamá en las cosas básicas. Copia tanto en lo bueno como puede copiar en lo malo. También nuestro querido San Juan Pablo II decía eso, ¿no es cierto? Que a veces el chico copia para bien, pero a veces también copia para mal. Por eso es tan importante, imprescindible, formar a las nuevas generaciones de futuros papás y mamás, porque la educación nace en la familia. Entonces, los valores que en realidad se van formando, se van inculcando a los chicos a través de los hábitos. Los valores en sí mismos no tienen un peso importante si no son encarnados. La solidaridad, la caridad, sí es un gran valor, pero solamente el chico lo va a tomar si ve al hombre solidario, a la persona solidaria, a la persona caritativa. Si no, es inasible para el chico. Entonces, lo ve primero en la familia eso. Y después lo tiene que ver representado en la sociedad, la más cercana que puede ser la escuela, y después en el medio ambiente que se desempeña el chico o en un trabajo. Yo creo que a partir de ahí
no es tan difícil educar, porque si nosotros le vamos dando desde chiquito esas herramientas, esos valores, que son pequeños hábitos que de tanto repetirlos se forman como naturales a la persona, sobre todo al más chiquito, al nene, y son las virtudes. Entonces formamos al hombre virtuoso. Y ahí va como enraizando cualquier otra cosa que podamos poner. No olvidemos que lo que quien recibe las cosas le da la forma que tiene él mismo. No sé si se entiende. El continente, el recipiente, le da la forma a lo que recibe. Y entonces, si nosotros tenemos un niño formado, es mucho más fácil que todo lo demás vaya encauzándose en esa formación. Claro, como que lo importante sería darle esa forma, ¿no?, que nosotros queremos, en la cual el niño reciba esa información. Según usted iba explicando, yo me imaginaba pues una vasija o un vasito que tiene forma, no sé, de estrella, de corazón, de oso, y no importa lo que yo le eche, en cuanto a líquidos, incluso polvo, arena, tierra, siempre va a tener la forma de osito, de estrella o de corazón, pero dependerá mucho de la forma que tiene el envase. Exactamente, esa es un poco la idea. Entonces, y el ejemplo lo tenemos en lo que hemos dado clase tantos años, cuando uno le da a todos los chicos más o menos los mismos, tratando incluso de adecuarlo a cada realidad, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, el resultado final, uno lo mira y dice, qué diverso que es. ¿Pero por qué? Porque también las familias son diversas y la formación que ha recibido en la familia cada chico es diversa. Entonces, va a estar más cerca del objetivo que como formación integral uno se propone, aquel que tuvo en la familia una formación más sólida. Claro. A pesar de que a todos les dio lo mismo. Sí, es así. Pero también es desafiante, como decíamos al principio, porque claro, ahora ¿cuál es el panorama que nos encontramos en las escuelas? Pues que precisamente al ser la formación no solo diversa, sino a veces deficiente, es muy difícil que el alumno acoja ese nuevo conocimiento o esa nueva eso nuevo que se le quiere dar de una manera correcta, ¿no es así? Exacto. Entonces nosotros tenemos dos patas flojas en este momento, que son fundamentales. Una pata floja en la familia. Nosotros desde la escuela, desde una buena escuela, tenemos que formar a los padres. Escuela para padres. Porque es la única forma de que nosotros podemos darle herramientas a las familias para que ellos, a su vez, puedan transmitir esto a los chicos, desde chiquitos. Qué importante. Y la otra pata floja que tenemos son los profesorados. La cosmovisión filosófica de los profesorados hoy es absolutamente materialista. Y hablo de los estatales como de muchos privados. Entonces, sí, que antes había como un resguardo, perdón que le interrumpa, antes como que uno pensaba, bueno, y con perdón, no lo digo con mucho respeto, pero son cosas que uno escuchó muchas veces. Este estudió en escuela pública, este tiene un nivel inferior, mejor, los mejores están en las escuelas privadas. Y a veces nos llevamos el chasco de que esto no es tan así, ¿no? Que tampoco tendría que ser así, porque la escuela pública tiene que tener el mismo nivel y dar la misma oportunidad de enseñanza que una escuela privada. Claro, desde mi experiencia, yo trabajé mucho en diversos tipos de escuelas, desde primarios hasta universidad e incluso en escuelas estatales y en escuelas privadas, confesionales, no confesionales, bueno. Y lo que uno nota es que, primero, ¿qué es educar? No lo tienen claro. Ya no existe. Antes estaba claro en la sociedad que era educar. El respeto, el comportarse, el ceder un asiento cuando a una persona que necesita. Es decir, había normas que la sociedad las tenía incorporadas y que todos las veían bien. Hoy eso ya no está instalado. Entonces, en las escuelas
también pasa lo mismo. O sea, la escuela es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo y es un ida y vuelta, ¿no? Y a su vez la escuela hace que se esté viviendo esto. Una mala escuela hace que no se formen sociedad, chicos claro, para el futuro. Entonces, la escuela estatal en muchos países, en otros por ahí no, pero en muchos países está como se discursea mucho, se habla mucho de lo que es la escuela estatal, que la educación pública que tenemos que sostener, pero en la realidad el chico no tiene clases, las tiene mal, hay paro, hay esto, hay el otro. O sea que los mismos que dicen defender la escuela pública la están arruinando. claro. Yo viví la escuela pública cuando era de muy buen nivel, por los años 60, 70, y tenía un buen nivel en ese momento. Pero no deja de bajar hasta este momento y sigue bajando. ¿Por qué? Porque no se valora el esfuerzo. Pero también la privada, que en algún momento se hace la diferencia y dice, no, es mejor la privada. Pero la pregunta es, ¿en qué es mejor? Uh-huh. ¿En qué buscamos la excelencia? Yo creo que lo había dicho el Papa Francisco cuando era cardenal de Buenos Aires en un documento que sacó, excelencia de la solidaridad, en todo caso. Porque una cosa es educar y otra cosa es instruir. Educar es formar al chico en cuanto al ser. Instruir es tomar al chico básicamente como un recipiente y ponerle contenidos, dicho en el mejor sentido. Ahora, sí, que la instrucción es parte de la educación, sí, es parte, porque a través de los contenidos que va adquiriendo, puede ser mejor también si hace buen uso de esos conocimientos que va adquiriendo, pero no la suple, al contrario, se queda corta. claro. Instruir, y muchas escuelas privadas se han dedicado y se están dedicando a instruir. Sí, sabe varios idiomas, sabe, es especialista en esto, especialista en aquello, pero a nivel humano realmente no los formó. No desarrolló toda esa parte humana que el chico tiene latente, solamente hay que desarrollarlo. Uh-huh. Por eso el constructivismo que dice hay que construir, no, desarrollar lo que ya está íncito en la persona. Esta reforma, eso, sí, está claro. Y profesor, permitirle que desarrolle desde su originalidad propia del chico eso que Dios le puso, que es distinto en cada uno, pero que todo tiene un núcleo común. Todos somos hijos de Dios. Todos estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, a partir de ahí, no puede variar mucho la educación del 1800 al 1900, al 2000, al 2020. Porque partimos de la misma esencia, premisa. claro, también. Está claro. Profesor, ¿y cuál considera usted que es la tarea principal de un docente? Usted nos hablaba de esta diferencia, ¿no? No es lo mismo educar que instruir. A lo mejor el punto está básicamente en la educación, incluyendo la instrucción y no al revés, no haciendo solo una instrucción sin educación. Bueno, ¿dónde uno se da cuenta, dónde nos damos cuenta que un chico es educado? Pensemos, vamos a decir, mirando un poco hacia atrás, porque hoy por ahí se tiene otra visión de lo que es educar. Pero vamos al término genuino, educare, educere, ¿sí? Uh-huh. Es decir, cuando uno ve que un chico se sabe comportar en el ambiente donde está, dice, qué educadito que es ese nene. ¿Y eso es donde lo aprendió? En la casa. Entonces, educar es formar hábitos operativos buenos. Eso es educar. Formar hábitos operativos buenos, que no es otra cosa que incorporar, a medida que el chico va creciendo, todos esos valores que los está asimilando porque los vive la familia, porque los vive la escuela, porque los vive la sociedad. De la misma manera, asimila antivalores o disvalores
porque los vive la familia, porque los vive la escuela, porque los vive la sociedad. Entonces, serían hábitos operativos malos. Los hábitos operativos malos se llaman vicios. Los hábitos operativos buenos se llaman virtudes. Entonces, nosotros podemos formar personas virtuosas o formar personas viciosas. Yo daría de formar, porque Dios le ha puesto a cada uno esa alma que tiende a Dios, como decía San Agustín. Entonces, nosotros tenemos la educación, desde mi punto de vista, es la formación del chico en valores, o sea, la formación de chicos virtuosos. La instrucción, las distintas materias que tienen un respaldo en la didáctica de cada materia, o sea, el cómo darla mejor, cómo abordar, no se aborda igual una materia humanística que una materia exacta, que una materia de ciencias naturales. Entonces, la didáctica enseña a cómo llegar mejor a las distintas ciencias, desde su objetivo propio, desde su método propio, pero esa ciencia tiene que ser un vehículo para la formación integral del chico. No es el objetivo último la materia. La materia es un instrumento para la formación integral. Si yo estoy dando matemáticas y veo un chico que le está faltando respeto a otro, lo que tengo que hacer es decirle, parar la materia y decirle, no, así no lo podés tratar a tu compañerito. Vos tenés que pedirle permiso si agarras algo. Es decir, en el momento hay que corregir esa situación. Estoy dando matemática, perfecto. El orden en la materia también es formación de buenos hábitos. Entonces, tengo que tener orden, porque Dios creó al mundo en orden. No es verdad que el desorden es connatural a la persona. Dios creó el mundo en orden y lo vemos en la naturaleza. Claro. Primero aparece el sol, después llega al cenit, después baja, y todos los días pasa lo mismo, y es ordenado. No me voy a levantar un día a las 5 de la mañana y voy a tener el sol pleno como tengo a las 12, porque sería un desorden. Claro. Entonces, el orden también es propio de la naturaleza y es propio de la persona. El desorden es lo que hay que corregir, porque bueno, la persona está herida por el pecado original y se desordena en la vida cotidiana y también en lo moral, en la vida espiritual. Sí, pero hay un orden, digamos, un origen ordenado en el ser humano, que es solamente que hay que ayudar a encauzar. Está muy interesante esto, pero profesor, tenemos que hacer una breve pausa y continuamos en Solo el Amor Crea. ¿Cómo no? Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy conversando con el profesor Carlos María Bula, quien tiene más de 50 años de experiencia en el campo docente, quien es formador de docentes a la vez, ha sido director de escuelas por más de 20 años, tiene estudios en el programa de Educación para el Amor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, es ingeniero rural y nos está compartiendo todo ese bagaje de experiencias tan enriquecedor para nosotros que estamos también aprendiendo a educar a estas nuevas generaciones que se nos han confiado. Nos explicaba muy bien al inicio del programa, para los que recién conectaron con nosotros, por qué se nos está haciendo tan complicado educar a nuestros niños y jóvenes, y de una manera muy, muy clara nos decía que porque faltan buenos ejemplos. Entonces esto también debe ser como una motivación para procurar ser buenos ejemplos de estas nuevas generaciones, que a la larga son las que van a llevar el futuro de nuestros pueblos, de nuestro mundo. Nos decía también que la educación nace en la familia, que los valores en sí mismos, si no están encarnados, no valen en sí. Y estaba muy buena esta idea, porque es verdad, el respeto en sí es bueno, sí, pero si no está encarnado en una persona, de poco va a ser,
poco provecho va a tener entre nosotros. También hablaba de la importancia de complementar con escuelas de padres, escuelas de profesores, estas áreas que están tal vez un poquito más débiles en nuestra sociedad, que no es lo mismo educar que instruir, dado que educar es en cuanto al ser de la persona, darle una formación a la persona, una formación integral. Instruir es simplemente dar un contenido o llenar de contenido a una persona. También nos hablaba de lo que es un chico educado, que es una persona que ha sido formada en hábitos superativos buenos, que se van incorporando valores a lo largo del crecimiento de esta persona, y cuando no son valores sino que son vicios, pues tenemos eso, una persona viciosa, y que la ciencia es vehículo para la formación integral, no un fin en sí mismo. Profesor, a la hora de enseñar, porque seguro ahora que estamos, todavía hay muchas personas que están en cuarentena, dentro de esos están muchos docentes, ¿qué cosas debe tener en cuenta un docente a la hora de enseñar? Cosas que no debe darse el lujo de pasar por alto. Bueno, ahí tenemos todo un tema, porque ahora en la cuarentena nos falta tal vez el principal elemento, que es el conocer a cada chico. Vaya. Es decir, para que se pueda educar, el chico tiene que sentirse querido. Si no, es muy difícil, porque volvemos a lo anterior. Estamos volcando contenidos, pero el chico se cierra, y eso ha pasado en la experiencia de cada uno. Cuando uno tiene un docente al que quiere, ¿por qué? Porque lo quiere, porque se siente querido. Claro. La materia le resulta más fácil. Sí, aprende uno un montón. Cuando uno tiene un docente con el que no se lleva bien, la materia le resulta más difícil, ¿o no? Sí. Yo creo que eso está en la historia de cada uno. En la experiencia de todos, eso iba a decir. Claro. Sí, sí. Entonces, a veces yo digo, ¿qué se necesita para dar una buena clase? Conocer al chico y conocer al grupo. Conocer al chico y conocer al grupo con el que vamos a trabajar. Esa es la prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos un grupo de 20 chicos, tenemos 21 personalidades. Porque tenemos la personalidad de cada uno y la personalidad del grupo, que en general se manifiesta por los chicos que son más líderes. También se puede manifestar por los que son menos líderes, porque son más quedados. Si hay un grupo que no tiene líderes, es un grupo más apocado. En cambio, si tiene un líder, bueno, muchos chicos van para ese lado. Claro. Y si tiene dos líderes, a veces hasta se empiezan a disputar el liderazgo. Entonces, vamos a esto, ¿no? Volvemos al tema. ¿Qué se necesita? Conocer al grupo, conocer a cada chico, y conociéndolo, quererlo, que el chico se sienta querido. Entonces, a partir de ahí, comenzamos todo lo otro. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar cualquier asignatura, cualquier materia, cualquier área. Para dar una buena clase, el docente debe dominar profundamente esa materia, los contenidos, profundamente. Porque de lo contrario, el chico nota esa falta. Y ojo, eso no significa que sepa todo de la materia. Lo que tiene que tener es la capacidad de saber dónde buscar lo que no sabe, porque ninguno de nosotros sabemos todo. Claro. Entonces, pero tiene que tener la capacidad de buscar y la flexibilidad para reconocer no solo cuando está equivocado, sino también cuando el chico tiene razón. Porque de pronto a veces uno en la tarea diaria que se hace más rutinaria tiene más riesgo de equivocarse, sobre todo si son muchos los chicos. Bueno, no, mira, me equivoqué. Entonces, conocer profundamente la materia y dónde abrevar para poder sostenerse. Sí. Conocer también cuál es el objeto propio de la materia que está dando y cuál es el método de abordaje más adecuado, o sea, la didáctica de la materia. ¿Por qué? Porque hay gente que lamentablemente, o sea, da mucho en las escuelas
técnicas, en la universidad también se da, que son personas que saben mucho de lo suyo, pero mucho, pero no saben hacérselo accesible al alumno. Falta de la didáctica ahí. Le falta la didáctica. Y entonces a uno le resulta árida la materia, y no es porque la materia en sí lo sea, sino porque no se la hacen accesible. Y ahí está, desde mi punto de vista, la necesidad desde siempre y para siempre del docente. Cuando a mí me dicen, no, la computadora va a llegar un momento y la tecnología va a suplir al docente, y yo un poco me río, ya soy un hombre grande, entonces me río, digo, es imposible, porque la computadora no quiere al chico, porque la computadora no lo conoce profundamente. Entonces ya desde esa premisa, imposible que lo puede instruir. Sí, por supuesto, no lo puede educar. Claro. No puede complementar la educación de la familia. Entonces, ya dominando la materia, conociendo al chico, queriendo al chico, dominando profundamente la materia y la didáctica, después tiene que manifestar frente al chico el gusto por esa materia. Me gusta. Entonces, al chico también le va a empezar a gustar. Si el docente le gusta. Es como el nene que en casa con el papá hace con gusto determinada cosa y el chico se le pega. Claro. Entonces, y generalmente generan los mismos gustos de las personas más cercanas, en este caso los papás. Y lo mismo los profesores. Creo que todos hemos tenido experiencia de esto. Me está haciendo recordar cuando yo estudiaba mi secundaria, lo mismo. Teníamos una profesora de literatura que no solo era buena en su área, como usted dice, no solamente dominaba profundamente los contenidos, sino que además manifestaba un gusto que hasta los que no le gustaba terminaba gustándole, porque era algo, es irresistible la atracción que generan cuando es de gusto propio. Y lo mismo al revés. Uno puede encontrar profesores que saben muchísimo, dominan la temática, pero no les gusta lo que hacen. Bueno, ahí es todo un tema, ahí tenemos para desarrollar todo un programa. ¿Por qué? Sí. Porque en realidad, esto lo decía San Juan Bosco, decía, la educación es una cuestión del corazón. Y algunos lo toman así, como no sé decir así, medio... romántico, sí. Sí, románticamente. No. Tiene un fundamento filosófico enorme. Decir la educación es una cuestión del corazón. ¿Por qué? Porque el docente debe llegar al corazón del chico. Y solamente se llega de corazón a corazón. Pero a su vez, el docente debe llegar al corazón de la ciencia. O sea, esto que digo, dominar profundamente los contenidos. Sí. Entonces es una cuestión del corazón, porque el docente llega al corazón de la ciencia y ese corazón lo lleva al corazón del chico porque lo quiere. Claro. No, sí, está perfecta la frase. Por eso. Entonces, el gusto por la ciencia que le transmite a los alumnos es otro punto importante para dar una buena clase. Otro punto es saber de dónde parto con los chicos, tener un diagnóstico de cómo recibo los chicos, sea a principio de año, o sea con un tema nuevo. ¿Cómo dejé el tema anterior? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Cuánto los comprendieron realmente en la medida para que yo pueda construir sobre eso? Entonces ahí vuelve a ser conocer a cada chico, educación personalizada. Entonces, también saber cuáles son los gustos de mis alumnos. Porque si yo estoy dando matemática, historia, ciencias naturales, no todos los chicos tienen gusto por esa materia. Puede pasar lo que dice usted, hermana, que una buena docente de literatura le haga gustar a casi todos la literatura, claro, pero eso es el arte de la docencia. Sí. Entonces, que tiene que ver también son los gustos. Perdón, que tiene que ver mucho también la vocación del docente, porque en todas las profesiones, pero me parece que de una manera especial en la docencia,
si no se tiene vocación para esa profesión, difícilmente se va a poder llevar y se va a poder transmitir lo que corresponde, ¿no? Pero en cuanto a la docencia, digamos que es como requisito indispensable tener vocación para lo que se hace, ¿no? Sí, lo que pasa es que nuestras sociedades han llevado a que a veces quien tiende a estudiar algo universitario o algo superior y no llega, bueno, hago un profesorado o de maestro. Y entonces esa persona no tiene lo que dice usted, vocación docente real. La vocación docente se le nota desde chiquitos a los chicos. Sí. Se le va desarrollando. Y muchas veces viene porque tienen un gran modelo, el ejemplo, ¿no es cierto?, en algún docente o en la familia. Mi madre era docente y bueno, una gran docente. Y bueno, uno fue como copiándolo sin darse cuenta. Y entiendo que en su familia... Sí, cuente. Una intimidad. Nosotros éramos 6 hermanos. Uno ya está con Jesús. Pero yo era chiquito. Yo estoy en el medio, justo. Y yo era chiquito y sentaba a mis hermanos mayores y menores y les daba clase. Yo no sé cómo se la aguantaba. Ya tenía el perfil. Ese es otro tema. Pero entonces, porque la veía a mi madre preparar las clases y me imaginaba cómo iba alguna vez, me ha llevado al colegio. Bueno, entonces, la vocación bien desarrollada lleva a la pasión por lo que uno hace. Claro. Profesor, ¿y en su familia, usted de sus hijos también tiene profesores, no? Yo en mi familia, profesores, sí, tengo a María Clara, la mayor, que es maestra y es psicopedagoga, hace poco, y trabaja también en nuestro colegio. Uh-huh. También tiene una hermosa familia, tiene 5 chicos, y tengo los 3 varones, 2 de ellos ingenieros. Uno se recibió de ingeniero ahora con la cuarentena. Ingeniero felicitaciones. Pero bueno, pero todos han incursionado en el ámbito educativo de alguna manera, a través de la parroquia, a través de grupos juveniles, de Acción Católica, todos de alguna manera han desarrollado el tema formativo hacia los más chicos. Entonces ahí corroboramos con la misma experiencia familiar que esto es así. Profesor, vamos a hacer esta otra pausa y en un ratito volvemos con nuestros oyentes. Bueno, ¿cómo no? ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Ser santa, mi Señor. ¿Qué quieres ser?
Santa, enfermera o actuar en televisión. Santa, y haciendo bien eso sin trabajo con amor. Puedo ser Santa, mi Señor. ¿Qué quieren? Santos, 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 mi Señor. Seremos santos, oh mi Señor, mi Señor. Y alguno podrá decir, ¿qué les pasó a esta canción? Y sí, porque en el fondo el ser santos es el destino del ser humano. Para eso nos ha creado el Señor. Y a pesar de que sepamos muchas cosas y esas muchas cosas no nos llevan a ser santos, estamos perdiendo nuestra existencia. San Juan Pablo II, en ese texto tan hermoso como todos los que nos dejaba, ¿no?, cuando tuvo esta homilía para un discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los educadores reunidos en la Catedral de Turín en el año 88, justamente tocaba este punto y decía que vuestros alumnos, dirigiéndose a los directivos que estaban ahí, a todos los docentes, a los de educación, deben percibir en el testimonio de vuestra vida que el hombre no tiene sentido fuera de Cristo. Es decir, si nosotros no estamos enfocados a Dios, no tiene sentido nuestra vida. Sigue el Santo Padre, que Cristo es vuestra opción suprema y el núcleo central de todas vuestras iniciativas. Enseñar, nos dice San Juan Pablo II, no significa solamente transmitir los conocimientos que ustedes poseen, sino también revelar lo que ustedes son, viviendo lo que la fe les inspira. Hermosas palabras de San Juan Pablo II. Les recordamos, queridos amigos, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y para los que deseen comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 11911 40 93 95 75. 11 911 40 93 95 75. Y estamos compartiendo este interesante programa hoy dedicándonos a la educación con el profesor Carlos María Bula, con una gran experiencia en el área de educación, formador de docentes, también director de escuelas por más de 20 años y quien también ha hecho el programa de Educación para el Amor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Profesor, volviendo a nuestra temática de entrevista, muy interesante todo lo que nos decía que debía tener en cuenta el docente, ese conocer a cada alumno, que se sienta querido, dominar profundamente los contenidos de la materia que vamos a dar, tener en cuenta el objeto de la materia, manifestar el gusto por esa materia, tener un diagnóstico del chico y del grupo y tener en cuenta también los gustos de los alumnos. Pero, por ejemplo, ahora que estamos con todo este tema de cuarentena todavía, ¿considera usted que la enseñanza informatizada que se ha implementado pues por la situación mundial o que un poco han implementado un poquito arbitrariamente, es eficaz? ¿Se logran estos objetivos? ¿Hay un porcentaje máximo, mínimo? ¿No se logra de nada? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, te voy a hacer una pequeña aclaración como para cerrar el tema anterior. Me faltaron dos puntitos sí, en la preparación de las clases que tienen que ver con esto que me plantean. Los últimos dos temas que tienen que ver son el preparar bien la clase. Para desarrollar una buena clase hay que prepararla bien, cada materia con sus características, pero contar con todos los elementos, los tiempos, sobre todo cuánto tiempo le va a llevar para poder cerrar bien la clase, ¿no es cierto? Prever las dificultades en función del grupo que uno tiene, como hablábamos al principio, y después el tema del desarrollo y cierre de la clase, que es controlando los tiempos y relacionar cada tema visto con anteriores. Como siempre, anclar en temas anteriores, para que el chico se sienta seguro, porque si domina el tema anterior puede, de alguna manera, relacionarlo con el que sigue. Esto tiene mucho que ver con la ratio studiorum que proponía el padre Rodrigo Molina, que es cada tema verlo varias veces,
como reforzarlo, como en una espiral, siempre pensar del medio y seguir, y siempre un poquito más, pero siempre empezar del medio, presentando el tema de la clase que viene, retomando la clase, por ejemplo, hoy, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada, así, retomarlo, bueno, como irlo asimilando de a poco. Ahí cerraría una buena clase. ¿Qué está pasando hoy? Entonces, todo esto que nosotros planteamos, cómo dar una buena clase, no se da. En esta realidad virtual no se da. Claro, cae. Nos pasa con docentes que me dicen, no conozco a mis alumnos. Tuvieron un solo encuentro y en algunos casos ni uno. Por ejemplo, los chicos de primer año que vienen del primario, del nivel primario, y toman primer año del nivel secundario. Y el docente no tuvo ni siquiera una clase porque ya se estableció la restricción de ir a las escuelas. ¿Cómo van a aplicar esto a chicos que no conocen? Claro. Están tanteando como el ciego. Claro, están tanteando con la mejor buena voluntad. Lo que están trabajando los profesores es indecible. Yo, antes de entablar esta conversación, estuve con el director de la escuela. Estuve controlando los trabajos que me van enviando los profesores. Claro, está todo muy lindo en los papeles, pero después, el tema tecnológico, en un ambiente donde la conectividad es la principal dificultad, porque los chicos no tienen los elementos que uno tiene habitualmente en su casa, y que hace un esfuerzo muy muy grande por imaginarse qué está pasando en la casa de cada uno, porque al no conocerlo, como que globaliza, peor, y dice, bueno, este grupo debe ser así. ¿Es así? Y ahí tenemos. A este chico le debe gustar mi materia. ¿Te gusta? O sea, todas las premisas que pusimos antes, acá se nos caen. Claro. No es para todos los grupos así, porque hay profesores que han sido docentes de los mismos chicos el año anterior, y ahí cambia la cosa. Entonces, los resultados finales, desde la experiencia que estamos teniendo nosotros, son regulares. Claro. Regulares. En cuanto a lo que es instrucción, o sea, conocimientos nuevos, contenidos, y van a tener algunos contenidos nuevos. Nosotros creo que el mayor énfasis que tenemos que poner en estos momentos es en tratar de conocer a través de mensajitos, a través de videoconferencias, a través de lo que se pueda, la realidad de la familia y del chico para acompañarlos, porque están viviendo una situación en muchos casos angustiante. Así es. Uno puede por ahí salir a hacer una compra y a veces a los chicos ni los pueden sacar de la casa. Está el extremo opuesto, donde como que, bueno, ya no saben qué hacer y salen a la calle, salen. Y es lógico, de alguna manera. Están en cuarentena, sí, pero también hay una realidad social y familiar, que donde en una pieza por ahí hay 5 personas. Así es. Entonces, los colegios, creo que en este sentido yo podría involucrar a la mayoría, casi todos o todos, del ámbito que yo conozco, están tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Los Pero que es están difícil. sosteniendo la educación Eso son los docentes y directivos. Claro. Las indicaciones que a veces vienen de las autoridades externas a los colegios no son reales, lo más precisas, no son lo más adecuadas a estas realidades, porque son muy variadas. En el mismo colegio, en el mismo curso, son muy variadas. Entonces, atender a eso presencialmente, sí, porque lo estoy viendo. Yo miro los ojos y veo cuando un chico entendió. Solamente con eso, no tengo ni que preguntarle. Con la actitud que tiene el chico, yo me doy cuenta si entendió o no entendió. En este caso es imposible porque ni siquiera lo veo a la distancia. Entonces, estamos intentando todo esto con una esperanza de que cuando termine podamos hacer una recopilación de saberes y viendo, hacer como un retomar todo para saber dónde estamos parados. Lo que sí estamos tratando es de que los chicos aprendan a convivir con la pandemia.
porque creo que el objetivo, esto le cambió los parámetros a todo el mundo. Entonces, y ha sido una acompañar situación a cada novedosa familia, a todos, claro. claro, O sea, nadie vivió acompañar a esto cada antes. familia para que pueda vivir lo mejor posible esta pandemia. Y ahí tiene mucho que ver en nuestro colegio el trabajo de los catequistas. Porque vivir la pandemia como, bueno, Dios lo permitió. Dios es el rector de la historia. Por algo está pasando. También revisar los hábitos que tenemos nosotros para ver en qué medida nosotros estamos favoreciendo esto, en qué medida éticamente se maneja la ciencia. Es decir, hay todo un replanteo que desde el punto de vista religioso lo están llevando excelentemente bien nuestros catequistas en el colegio. Claro, es la pata que le está faltando a las escuelas no confesionales. Claro. Lo ven desde el punto de vista humano nada más. Y el punto de vista humano tiene una limitante: la misma humanidad. Es que es así. No podemos prescindir de nuestra raíz, de donde salimos, que es Dios. Exactamente. Entonces, visto desde la fe, es distinto. ¿Que cuesta? Por supuesto que cuesta. Y que a veces uno mismo no termina de entender por qué, perfecto, pero es la voluntad de Dios. Entonces uno acompaña de otra manera. Claro, y se lleva de otra manera. Y se lleva de otra manera, claro que sí. Entonces, yo creo que lo más rico de la pandemia es lo que estamos aprendiendo muchísimo los directivos y docentes, y también mucho los chicos y sus familias. Bueno, el hecho de volver a estar dentro de la casa, cuando un chico de pronto, o los padres, no se veían, no se trataban, ahora están obligados a tratarse, para bien y para mal, ¿no es cierto? Sí. O sea, donde los caracteres son un poquito así, que chocan, bueno, ahí se hace más difícil. Más difícil. Pero también entrenarse en tratarse bien a pesar de. Claro, es todo un aprendizaje. Bien cuando vuelvan al colegio, porque por ahí están un poquito más así, ¿no es cierto? Más socializados, llamémosle. Un aprendizaje en convivencia, en todos los sentidos, también por lo mismo, incluso los vecinos, están en un entorno más reducido, es todo un aprendizaje, la verdad. Sí. Entonces, mi conclusión es esa: la tecnología va y viene. Siempre, desde que la humanidad es humanidad, existió la tecnología. La piedra era tecnología también. Los metales eran tecnología para esa época. Ahora, mientras sean medios y no sean fines, bárbaro. Y medios bien usados. Entonces, la tecnología tiene sus limitantes. Se nos cortó la luz y chau, adiós tecnología. La convivencia sigue. La pandemia sigue. Entonces, yo creo que lo más rico de esto es el acompañamiento que pueden hacer los docentes de los chicos, los directivos también, porque tanto Alejandra como David, en el caso de nuestro colegio, representante legal, directivo, lo mismo en los otros niveles, tienen un contacto muy fluido con las familias, se organizaron grupos para sostener a la familia, para sostener esto que, como decíamos al principio, los contenidos son vehículos. Bueno, en este momento es vehículo de un aprendizaje en la convivencia dentro de la pandemia. Yo creo que se logran cosas, pero bueno, busquémosle la parte positiva a esto. Claro. ¿Qué otras cosas pudimos desarrollar debido a que nos forzaron a estar así? Profesor, ya apenas nos quedan 4 minutos de programa y yo quedé en la mitad de mis preguntas, o sea que vamos a tener que volvernos a encontrar. Pero antes de... La verdad me costó, gracias a la cuarentena, y eso es algo positivo que tengo que decir, lo encontré a usted en su casa para poderle hacer la entrevista, porque si no era misión imposible. Bueno. Pero en estos minutitos que nos quedan, me gustaría que usted enviara o dijera algunas palabras, algún mensaje a los padres de familia que ahora son, digamos, los que están directamente en contacto con sus hijos, que están en ese proceso de desarrollo y de aprendizaje de la vida y de esto que a la vez es nuevo para ellos como padres.
¿Cómo, en breve, qué le diría a los padres que tienen hijos así que están en esta etapa, en este nivel educativo, ya sea pequeñitos o jóvenes? Ante todo, a los padres hay que invitarlos, yo los invito a que se sumen a las propuestas formativas que dan la parroquia, la capilla, la escuela. Los padres necesitan estar más formados porque nadie nos enseñó a ser papás. Entonces, como las cosas van cambiando cada vez más rápido, antes era como una sociedad más en este sentido, ¿no es cierto?, de la convivencia familiar, de la sociedad era más lento el cambio, ahora todo está muy acelerado. Todos, así como los docentes nos tenemos que actualizar, como los médicos, los papás también, necesitan más herramientas para acompañar a los chicos. Entonces, en la medida que pueden acceder, hoy si pueden virtualmente, pero cuando esto termine tiene que seguir esa formación de los papás. Tenemos que formarnos, yo también como papá y como abuelo. Entonces, tenemos que seguir avanzando en esto porque todo cambia y tenemos que estar cercanos a nuestros chicos. Es decir, que el chico sienta que los papás se interesan por lo que hace. Sí. A veces el papá se distancia porque, claro, el chico está en un nivel que lo supera ampliamente al papá, pero no lo supera como papá. Y ahí está el ser y el tener. El chico tiene más conocimientos, pero el papá es su papá, la mamá es su mamá. Y como tal, tiene que tener herramientas y lo tiene que acompañar desde ese saber más, el chico al papá. Claro. Eso por un lado. Después, recurrir a los grupos juveniles. Hay que tratar de insertar a los chicos en grupos juveniles, parroquiales, escolares. Y es muy importante esto de que los papás tengan ese concepto de, por un lado, que los hijos estén inmersos en esos grupos que les corresponden a su edad, pero también esto que usted dijo antes, tenemos que actualizarnos, no nos podemos conformar con lo que hasta ahora hemos vivido o sabemos, porque no es suficiente. Los tiempos requieren de parte nuestra un interés, un actualizarse continuo. Profesor, ya nos quedan 30 segundos, tenemos que despedirnos. Hay mucho que decir, pero por eso mismo, como usted tiene mucho que decir y nosotros queremos saber todo eso que usted nos quiere decir, está invitado a una segunda parte de este interesante programa. ¿Le parece? Muchísimas gracias y un gusto participar. Gracias a usted por su tiempo y a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que todo esto le haya servido de herramienta, sobre todo a los docentes que nos escuchan, y los espero la próxima semana, si Dios quiere, en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.